bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Mucho gusto, mi nombre es Luis Diego Aguilar, soy el profesor de química y voy a ayudarles en este momento de la pandemia con lo que es la materia de química de décimo y undécimo. Así que los invito a que pongan mucha atención, busquen sus materiales, busquen un papel y lápiz y por favor busquen un lugar cómodo para que aprendan esta materia de la mejor forma posible. Ok, les voy a dar un momento para que busquen papel y lápiz. Muy bien. ¿Ya están listos? Excelente. Vamos a comenzar. Como les comenté, vamos a trabajar la materia de química. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Primero que todo, quiero preguntarles allá en casa. ¿Qué se acuerdan ustedes de qué es la química? A ver, por favor, si alguien me contesta. Vamos a ver. Profe, yo sé que es una de las ciencias básicas. Muy bien, excelente, gracias. La química, correcto, es una de las ciencias básicas y como ciencia, ella utiliza el método científico para averiguar su conocimiento. Ahora, excelente, es una ciencia, pero ¿cuál es el área de estudio de la química? ¿Alguien allá me podría ayudar? Profe, si no me equivoco es la materia, ¿verdad? Excelente, muy bien. La materia es el enfoque de la química. Cuando hablamos de química, es el estudio de la materia. Pero vamos a definir estas dos cosas de una forma más formal. Entonces, la definición de química va a ser la siguiente. Esta de acá. Vamos a ver, la química es el área de las ciencias naturales que estudia la materia, su estructura, su composición, su comportamiento y sus características. Entonces, esta definición, aunque se ve sencilla, con solo que yo diga que estudia la materia, esto lo transforma en un poco amplia. ¿Por qué? Porque vamos a definir materia de la siguiente forma. Ok, materia entonces es cualquier sustancia que ocupe un lugar en el universo, tenga masa y esta masa sea medible. ¿Qué significa esto? Cualquier objeto que yo tenga masa va a ser materia, por lo tanto se hace un poco más amplio. Ahora, lo que vamos a hacer en este momento es que acá en la mesa tenemos diferentes materiales. Vamos a describir estos materiales, pero antes, estos materiales los vamos a explicar ahorita, pero primero vamos a decir qué es materia. Entonces, vamos a ver unas pequeñas imágenes de lo que sería materia, que sería lo siguiente. Ok, esto es materia, también esto, eso también, y esto, 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 y esto. Un momento, es demasiada información, cualquier cosa es materia. Entonces necesitamos ordenarlo. Entonces vamos a ver ahora sí los materiales que tengo acá en la mesa y vamos a describirlos un poco. Entonces, acá en la mesa tengo varios materiales y se los voy a ir explicando. Este de acá, bueno, primero que todo, acá lo que tenemos, esto es cristalería de laboratorio. Cada una tiene un nombre. Esta botellita, que tiene forma cónica invertida, con una boquita pequeña, es para evitar derrames. Esto se llama Erlenmeyer. Este otro recipiente es como un vasito, pero con una abertura más pequeña para verter sustancias y evitar los derrames. Entonces voy a explicar los materiales que están acá. Entonces, por favor, si me hacen un enfoque acá, eso muy bien. Muchas gracias, producción. Ok, este que tengo acá es fresco de tamarindo. Ustedes lo conocen. Han tomado fresco de tamarindo en algún momento de su vida. Les gustará, no les gustará. Tiene un olor dulce. Es excelente, es un fresco. Y este es mi primer material. La idea es que los vamos a clasificar. Este otro es azufre. No sé si lo logran ver bien ahí a la cámara. Es amarillo, es sólido, es un polvo y tiene un olor muy fuerte. En este otro Erlenmeyer, lo que tengo es humo. ¿Cómo lo hice? Simplemente encendí unos fósforos, entonces dejé que el humo de los fósforos quedara atrapado acá y lo sellé para que no se escape el humo.
Muy bien. En este otro Erlenmeyer lo que tengo es agua. Excelente. Entonces, esta agua, de ahí es la que ustedes conocen, la saqué del tubo, es transparente, inodora, o sea, no tiene ningún olor característico. Y estos otros dos de acá también tienen agua. Porque vamos a hacer algo. En este beaker de acá, lo que tengo es sirope, no sé si lo usan en la casa para hacer fresco. Este es del color rojo. Y en este otro beaker de acá, lo que tengo es aceite. ¿Ok? Ahora, vamos a clasificar la materia para luego clasificar estos materiales dependiendo de esa clasificación. Entonces, vamos a clasificar la materia de la siguiente forma. Primero, vamos a clasificar la materia en dos tipos, que son las sustancias puras, las cuales vamos a definir como las sustancias puras son sustancias que guardan una composición única que se repite muchas veces en el material. ¿Qué significa eso? Que un material que es una sustancia pura es una única estructura repetida muchas veces. No hay diferencias, tiene una sola fase. El siguiente tipo de materia son las mezclas, las cuales vamos a definir como una mezcla es la unión de dos o más sustancias puras sin una relación numérica exacta. ¿Qué significa eso? Tengo una sustancia A, tengo una sustancia B, simplemente las uno, sin importar las cantidades, sin importar cómo es esa relación. Son dos sustancias puras unidas, nada más. Ahora, dentro de las sustancias puras tenemos los elementos, los cuales vamos a definir de la siguiente forma. Los elementos son sustancias que están hechas por solamente un tipo de átomo. Los elementos son los átomos, son la base estructural de la materia. ¿Qué significa eso? Que todo, absolutamente todo, está hecho de átomos. Resulta que los elementos se organizan en la tabla periódica. En total son 118 elementos diferentes. Algunos ejemplos de elementos son los siguientes. El oxígeno es un elemento, es el que respiramos. El cloro también es un elemento, es el que nos sirve para limpiar la casa. El hierro es un metal muy útil, muchas cosas se construyen con hierro porque es muy fuerte. El aluminio también es un metal, pero es más suave, por eso se puede hacer aluminio o latas que sirve para uso cotidiano. También está el hidrógeno, que es un gas, está en la atmósfera, no es visible. Otro ejemplo es el azufre, es un tipo de elemento, es amarillo. El calcio, tan conocido que tenemos en los huesos y que tenemos que ingerir leche para tener calcio. Y el potasio también es otro elemento que no sé si han escuchado en algún momento que uno tiene que comer banano porque tiene potasio y evita que los músculos se arratoren. Son ejemplos porque en total son 118. Ok, la otro tipo de sustancia pura son los compuestos, los cuales vamos a definir como. Los compuestos es una unión de dos o más átomos en relaciones numéricas que son siempre iguales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, H2O, desde la escuela lo vemos, es agua. Pero el agua es la unión de dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno en esa relación numérica siempre. Si yo tengo siempre dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que se unen, eso me va a dar agua. Si yo cambiara un poco esa molécula, por ejemplo, le agrego un átomo más de oxígeno, sería H2O2, ya no sería agua. Eso sería agua oxigenada. Y el agua oxigenada, puedo intoxicarme. En cambio, si tomo agua, eso me ayuda a hidratarme. Ahora vamos a ver algunos cuantos ejemplos de compuestos. El oxígeno que respiramos es un compuesto, porque es la unión de dos átomos de oxígeno. Otro ejemplo es el dióxido de carbono. Cuando yo respiro oxígeno, boto dióxido de carbono. Ese es un átomo de carbono, dos átomos de oxígeno. Otro ejemplo es la glucosa, que es C6H12O6. La glucosa podríamos decir que es la molécula de la vida. ¿Por qué? Porque la glucosa se produce por medio de la fotosíntesis en las plantas y cualquier otro ser vivo utiliza la alimentación para buscar la glucosa de otro ser vivo.
Un herbívoro que se come una planta busca glucosa y un carnívoro que se come un herbívoro busca la glucosa que tiene el herbívoro. Otro ejemplo de compuesto es el ácido clorhídrico, un átomo de hidrógeno y uno de cloro. Ok, es muy importante para la digestión, está en nuestro estómago y de hecho es un ácido que en el estómago no produce problemas. Pero cuando la gente vomita por alguna u otra razón, ese ácido sale del estómago y quema el esófago, quema la garganta y eso se siente muy feo porque es un ácido que está pasando por la boca. Por eso es que se siente así. Otro ejemplo muy interesante es la cafeína. La cafeína es una sustancia que estimula el sistema nervioso y es 8 átomos de carbono, 10 de hidrógeno, 4 de nitrógeno y 2 de oxígeno. Son ejemplos porque hay millones de compuestos. Muy bien, vamos a seguir. Dentro de las mezclas están las disoluciones, las cuales vamos a definir como: una disolución es una sustancia que se disuelve en la otra. El tamaño de las partículas es menor a 1 nanómetro. ¿Qué significa eso? Producción, porfa, háganme un enfoque a mí para que vean qué es un nanómetro. Quiero explicarles lo siguiente. Un nanómetro es esto. 1 metro es aproximadamente este tamaño. Si yo 1 metro lo divido en 1000 partes, yo voy a tener como resultado 1 milímetro, ¿ok? Que es como de este tamaño. Entonces vean la relación numérica. De este tamaño, al dividirlo en 1000 partes, se obtiene este tamaño. Si este milímetro yo lo parto en 1000 partes más, se obtiene 1 micrómetro. Es una medida muy pequeña y ya no se puede ver a simple vista. Y sin embargo, si ese micrómetro lo divido en 1000 partes más, se obtiene 1 nanómetro. O sea, son tamaños tan pequeños que no son vistos ni siquiera con microscopios. Muy bien. Ahora vamos a volver a la presentación. Entonces, decimos que una disolución tiene ese tamaño. Entonces, la partícula que está en una disolución es tan pequeña que no es visible. Entonces vamos a decir que una disolución tiene solamente una fase. Una fase es lo que logro ver. Entonces, por ejemplo, si tengo agua más azúcar, yo voy a tener agua azucarada. Ya no tengo ni agua ni tengo azúcar porque se disolvieron y son una única sustancia en una sola fase. Algunos ejemplos de disoluciones son, como ya lo comenté, agua más azúcar. Otro ejemplo, agua más sal. Otro ejemplo, el aire, que está en cualquier lugar que nosotros estemos, es una disolución. También tenemos el acero, que es un tipo de disolución diferente. Se le llama una aleación. Yo tengo hierro, tengo carbono, los caliento para que se hagan líquidos. Cuando están líquidos, los revuelvo entre ellos, digámoslo así, y se produce un nuevo metal, que es el acero, con características diferentes. Otro ejemplo sería el bronce, que es parecido, pero con cobre y estaño. Se calientan los dos y se disuelven. Esos son algunos ejemplos de disoluciones. Vamos a continuar. Otro ejemplo de mezcla son los coloides. Vamos a definir coloides como sustancias con características muy particulares debido a que el tamaño de las partículas dispersas está entre 1 y los 100 nanómetros. Las partículas en este caso son más grandes. Por lo tanto, las sustancias que son coloides adquieren características muy diferentes. Entonces, dentro de los ejemplos de los coloides están los siguientes. Tenemos la leche, tenemos la neblina, tenemos la mayonesa, la tinta de los lapiceros y la piedra pómez, que son estas piedras que usan las mamás para rascarse las manos o los pies. Son una piedra muy liviana y es un coloide. ¿Por qué son coloides? Por las características que tienen. Dentro de las características que tienen los coloides está una que se llama el efecto Tyndall. El efecto Tyndall es que cuando yo hago pasar luz a través de un coloide, las partículas dispersas en el coloide hacen que la luz cambie de dirección. Vamos a decir que se dispersa, entonces se evita el paso de la luz fuerte a través de ellos. Esa es una de las características de los coloides, pero hay otras. Vamos a ver.
Permiso. Muy bien. La siguiente mezcla son las suspensiones, las cuales vamos a definir como una suspensión es una sustancia donde las partículas dispersas son más grandes, o sea, entre los 100 y los 1000 nanómetros. Esta es normalmente, disculpen, las partículas que están dispersas sufren el efecto de la gravedad. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una suspensión, vean en la imagen que está ahí, eso es agua con escarcha, pero si se intenta dispersar, las partículas como son más grandes, la gravedad hace que las partículas bajen y se vayan al fondo del recipiente. Por lo tanto, eso yo lo puedo clasificar como una suspensión. Muy bien. Algunos ejemplos de suspensiones son los siguientes. Todos los medicamentos que digan agítese antes de usar. ¿Por qué? Porque como las partículas dentro del medicamento son más grandes, cuando ustedes dejan el medicamento en una alacena o lo que sea, la gravedad va a hacer que las partículas se vayan hacia el fondo. Y si ustedes llegan a tomar ese medicamento, de ahí se toman solo la parte de arriba y las partículas que se ocupan, no porque están en el fondo. Otro ejemplo es el mercurio más el aceite. Si ustedes tuvieran mercurio, no lo hagan en casa porque el mercurio es tóxico, pero si lo tuvieran y lo intentan dispersar en el aceite, el mercurio se va a ir al fondo. Otro ejemplo es el fresco de tamarindo. ¿Ok? ¿Por qué? Ustedes lo han visto. Uno revuelve el fresco de tamarindo, pero cuando lo deja reposar, se va al fondo. Otro ejemplo es el almidón con agua, porque el almidón son partículas muy grandes, entonces si yo lo dejo reposar, el almidón se va al fondo. Y otro ejemplo son las cenizas del volcán, que ustedes han visto cuando el Irazú hace erupción, ¿sí? ¿Correcto? La ceniza cae en los techos porque con el paso del tiempo él va hacia abajo. Muy bien. Ok, por último, dentro de las mezclas tenemos las mezclas groseras, las cuales vamos a definir como una mezcla grosera tiene partículas que son más grandes a los 1000 nanómetros, o sea, partículas ya muy grandes. En este tipo, las partes de las mezclas groseras se suelen ver porque ya son partículas muy grandes. ¿Sí? Un ejemplo sería cuando yo tengo agua y tengo aceite, si yo los combino, los invito a que lo hagan ahí en la casa, si no me creen, yo puedo ver el agua y puedo ver el aceite. ¿Sí? Ahora, algunos ejemplos de mezclas groseras son los siguientes. El gallo pinto, porque yo puedo ver el arroz y los frijoles, estoy viendo las partes que lo componen, por lo tanto es una mezcla grosera. También tengo las ensaladas. ¿Cuál ensalada? Cualquier tipo de ensalada. Siempre tienen partes diferentes. Otro ejemplo es el granito. El granito, no sé si los conocen, es una piedra que se utiliza para hacer muebles mucho. Si ustedes tienen en la casa, busquen el granito y van a ver que el granito está hecho de muchas partes diferentes. Otro ejemplo es la basura, porque la basura está hecha de una combinación de muchos materiales. Disculpen. Y otro ejemplo es la sangre. La sangre no es visible las partes a simple vista, pero si yo pongo sangre en un microscopio, yo voy a poder ver las partes que lo componen. ¿Sí? Entonces recuerden, para que algo sea mezcla grosera, tengo que poder ver las partes que lo componen. Ahora, las mezclas groseras también se les llama mezclas heterogéneas o también se les llama mezclas mecánicas. Muy bien. Entonces, esta que está acá en la pantalla sería la clasificación de la materia que nosotros podemos ver. Vamos a estudiar cualquier sustancia que tengamos a nuestro alcance, yo la podría clasificar dentro de alguna de esas de acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a clasificar los materiales que tengo acá dentro de esa clasificación. Entonces, ustedes allá en casa me van a ir ayudando a clasificar. Entonces, vamos a comenzar con el azufre. Ok, vamos a ver. Acá está, ¿se acuerdan? Es amarillo, es sólido. ¿Qué me pueden decir allá en casa del azufre? Sí, profe, yo diría que si está en la tabla Vamos a ver. periódica, entonces es un elemento, ¿no?
Ok, excelente. Muy bien. Tienen toda la razón. El azufre está en la tabla periódica, yo lo dije. Entonces es un elemento. Ok, excelente. Vamos a continuar con el humo. Ay, bueno, lástima. Este humo, para poder ver el efecto, ok, yo hice esto hace ratito, el programa avanzado, y yo creo que ya no lo voy a poder ver. No sé si la cámara me hace un enfoque ahí, porfa. Casi no se ve. Bueno, los invito a que... Ah, bueno, sí se ve, pero un poquito. No sé si lo logran ver. ¿Ven el haz de luz a través del recipiente? Eso es una característica muy importante y por lo tanto, ¿qué me dirían ustedes de esto allá en casa? Profe, como dispersa la luz, entonces sería un coloide. Ok, excelente, tienen toda la razón. Eso es lo que yo dije que se llama efecto Tyndall, que es que la sustancia que está aquí adentro dispersa las partículas de la luz, les cambia la dirección y evita su paso. Y esa característica es propia de los coloides. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tenía varios recipientes con agua. En este recipiente, vamos a ver si me hacen un enfoque acá. Muy bien. Tengo el agua y acá tengo aceite. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, muy bien. Vamos a ver. No sé si lo logran ver bien ahí. Excelente. Ok, ven que aunque yo intente revolverlo, siempre voy a tener el agua en la parte de abajo y el aceite en la parte de arriba. Muy bien. Entonces, ¿qué me dirían ustedes de esta sustancia? Profe, yo veo partes diferentes. Yo diría que es una mezcla grosera. Ok, tienen toda la razón. Si ustedes ven las partes que lo componen, yo les dije que esto iba a ser una mezcla heterogénea. Entonces, al poder ver el agua y el aceite, yo digo que esto es una mezcla heterogénea. También, como les dije, mezcla mecánica o mezcla grosera. Son los posibles tres nombres que tiene esto. Vamos a continuar con el agua. Ok, en este recipiente tengo agua, todos lo conocen, en la casa tienen, esperemos que tengan agua. Ok, ¿qué me dirían ustedes de esta sustancia allá en casa? Ay, profe, como usted puso hace rato, es H2O, por lo tanto sería un compuesto. Ok, muy bien, excelente. Están pero volando, no han fallado ninguna. ¿Se acuerdan que yo les dije que el agua es H2O? Dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Por lo tanto, al tener esa configuración siempre exacta, siempre igual, es una sustancia pura, pero se llama un compuesto. Entonces, el agua es un compuesto y como les dije, es una sustancia pura porque siempre va a ser dos átomos de oxígeno, perdón, disculpen, me equivoqué, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Muy bien. Vamos a ver la siguiente sustancia. Muy importante, el fresco de tamarindo. Por favor, producción, me hace un zoom aquí. Muy bien, excelente. No sé si lo logran ver bien ahí. Ok, vean lo que pasó con el fresco de tamarindo. Al principio yo lo revolví un poco, pero vean cómo se ve en este momento. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en base a estas características que podemos ver aquí en la cámara, ¿qué me dirían ustedes de el fresco de tamarindo? Ah, a eso se refería con que le afecta la gravedad. Entonces sería una suspensión. Tiene toda la razón. A esto es que yo me refería cuando dije que era que la gravedad afecta a las partículas. Si lo pueden ver, vean que las partículas más grandecitas se fueron al fondo. Eso es porque la gravedad las afectó. ¿Ok? Vamos a verlo de este lado. Muy bien. Están en el fondo. De hecho, si yo lo intento hacer así, que las partículas se dispersan un poquito, pero al dejarlo reposar, después de un momento las partículas se van a ir al fondo, porque la gravedad las afectó. Ok, por último, vamos a hacer lo siguiente. Ok, porfa, producción acá. Ok, vamos a ver. Tengo agua en este recipiente y acá tengo sirope, que yo les comenté. Entonces, si yo vierto el sirope en el agua, vean que ni siquiera tuve que agitar el recipiente.
Vean lo que pasó. Me interesa que ustedes lo vean y me digan qué está pasando ahí. Ok, ahora sí. Con esta sustancia que está acá, díganme ustedes cómo lo clasificarían. Profe, pareciera que el sirope se disolvió en el agua. Entonces, me imagino que sería como una disolución. Ok, qué bárbaros. Ustedes allá en casa están poniendo tanta atención que no fallaron ninguna. Correcto. El sirope en este caso se disolvió. Y por lo tanto es una disolución, como lo dijimos hace rato. Ok, ya clasificamos todos estos materiales y en realidad son 6 que son la clasificación que vimos. Entonces, vamos a recordar, la materia se puede clasificar en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras pueden ser dos tipos, elementos y compuestos. Y las mezclas pueden ser de 4 tipos, las disoluciones, los coloides, las suspensiones y las mezclas groseras. Entonces, pregúntense ustedes en casa, ¿puedo yo clasificar los materiales que tenemos en la casa? ¿Sí o no? Algo que quiero comentar es que la Universidad Nacional me prestó estos materiales, son equipo de laboratorio, se le llama cristalería, y gracias a ellos fue que pudimos tenerlos acá. Muy bien. Entonces, para terminar les voy a decir lo siguiente. Piensen ustedes en casa, los materiales que ustedes tienen, ¿cómo los clasificarían de acuerdo a la clasificación que vimos hoy? ¿Sí? Y para la próxima semana piensen lo siguiente. ¿Aprendí a clasificar la materia? ¿Entiendo qué es la materia? ¿Qué sustancias hay? Entonces, eso sería todo por esta semana. Les agradecemos mucho estar acá y esperemos que la próxima semana estén por acá también. Muchas gracias. Hasta luego.